Antes que nada, pues hola. Y bueno, y tengo, por supuesto, debo de decirlo, tengo a los integrantes, a los fundadores de la banda Arpad. Hola, muy buenas tardes, noches, ¿cómo están, chavos? Hola, Ulises, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Yo soy Juan Carlos Alcalá, el guitarrista de Arpad, y estoy aquí con César de la O, que él era el bajista. Gracias. Y bueno, por supuesto, esta banda estuvo integrada también por Juan Carlos Rosas Landa en la batería y Lauro Soriano en teclados, que esperamos que en algunos minutos más y durante el transcurso de esta entrevista pues vayan ellos arribando, que vayan llegando para poder platicar, por supuesto, esa parte de la historia. Ustedes nacen en 1984. El ambiente relacionado con el metal pues no estaba muy fuerte, bueno, no estaba tan extendido, más que nada, no estaba tan extendido. ¿Cómo fue ese ambiente que los empezó a rodear? Mira, de un principio, yo ya empezaba a tocar la guitarra, tomaba clases por ahí con maestros que daban clases, pero realmente no había un maestro que te enseñara lo que es el rock en sí. Ajá. Aquí se manejaba mucho lo que era el rock and roll, pero no el rock en sí. De ahí empecé a buscar algunos maestros que pudieran darme unas enseñanzas sobre una guitarra eléctrica. Hice yo mis primeros pininos en la guitarra, y es cuando conozco a César de la O y a Juan Carlos Rosas. Ellos no habían tocado ningún instrumento en su vida, ¿no? Pero traían ese espíritu ya rockero, y como plan de amigos sale, platicamos y les interesa formar una banda. Y fíjate que es muy chistoso, porque la primera vez que nos juntamos, según para tratar de ensayar ahí, resulta que ellos en su vida habían agarrado una batería y un bajo, ¿no? Y es chistoso porque ya tenemos los instrumentos para tocar y nadie sabía qué tocar. Entonces, a partir de ahí, todos empezamos a estudiar música. Sí, y como ahora yo te comento, es de que nuestros inicios musicales, pues, tuvimos mucha influencia y ayuda de un grupo mexicano que se llama Iconoclasta. ¿En serio? Todos tomamos clases, Juan Carlos Rosas Landa con Baldovino, Juan Carlos Alcalá y yo César de la O con Víctor, Lauro con esta Rosa. Entonces tuvimos mucha influencia del rock progresivo, en este caso con el grupo Iconoclasta. Como te comentaba en una plática que tuvimos tú y yo, hubo tiempo para dedicarnos a componer, y ese año que fue el lapso de estudio también sirvió para empezar a componer las rolas y prepararnos para poder hacer algo de creatividad, pero con calidad. Oye, César, ¿cuántos años tenían ustedes en aquella época? Me imagino que estaban chavitos, ¿no? Pues sí, estábamos dentro de los 23 años, Ah, bueno. Oye, entonces... Estábamos dentro de los 23 años, ahí brincando la pubertad. Digo, tampoco, bueno, entonces no estaban tan chavitos. Sin embargo, bueno, por lo que entiendo es que ustedes, antes de empezar Arpad como grupo, ya que saliera en un escenario, tuvieron todo un año de preparación, porque bueno, pues por lo que entiendo es que no tenían los instrumentos musicales. Tenían muchas ganas, sí, pero ya tenían los instrumentos musicales, solamente les faltaba el conocimiento. Entonces es durante todo un año que ustedes deciden prepararse bien, a conciencia, para poder salir y tocar ante un público, ¿verdad? Sí, así fue. Fíjate, Ulises, que cuando empezamos a hacer la banda, mi primo es Manuel Lomán. No sé si recuerdes aquel grupo que se llamaba Delirium Tremens. ¿En serio? Él era el bajista y él era muy amigo de los integrantes de Iconoclasta. Ajá. Entonces, él vio la inquietud de tocar rock, y él fue realmente el que nos conectó con Ricardo Moreno, que era el guitarrista y el dirigente de Iconoclasta. Empezamos a estudiar, y ya más o menos al sentirnos preparados ya teníamos canciones originales. Ajá. Que son las que siempre tocamos. Nunca tocamos ningún fusil, ningún cover. Ajá. Pusimos creo 4 canciones y con eso ya nos aventamos a tocar ya de la banda, ¿no? Y nos dio la oportunidad Alex Lora. Él nos conoció, pues ahora sí realmente chavitos a la altura de él. Sí, claro. Y él fue el que nos abrió las puertas, fíjate, Alex Lora del Tri. ¿Cómo fue su primer presentación? ¿Fue dentro de algún evento de Alex o no? Me imagino que en algún hoyo funky, ¿no? Pues mira, nuestra primera presentación así ante público
fue en un cumpleaños de un cuate de aquí de la colonia, que de hecho en lo particular a mí me comían los nervios, pero así una presentación en vivo, que fue realmente en vivo, fue en un festival de la Prepa Popular Fresno, a donde salió hasta un reportaje en la revista que era de Vladimiro, ¿no? Fue donde empezamos nosotros nuestro pequeño viajecito dentro de la música. Oye, ¿la Prepa Fresno es la que está cerca de la Merced? No, esa se encuentra en Ricardo Flores Magón. Es la colonia Santa María de la Ribera. Porque, esa Prepa Fresno, me suena, hay varios grupos que han tocado ahí, ¿no? Que tocaron, pues. Sí, fíjate que ahí en la preparatoria, era una preparatoria, todavía existe, de la UNAM, pero fíjate que era un nido ahí de rock, porque ahí hacían muchos eventos, muchos festivales, y ahí es donde se presentaban muchísimos grupos, ¿no? Mexicanos. En la actualidad muchos grupos, también como nosotros, sus orígenes fueron de ahí. O sea que era un excelente foro. ¿Recuerdas algunos grupos que llegaron a tocar en esa Prepa Fresno? Mira, ahí nosotros llegamos a alternar, ya estaba en ese entonces el grupo Nex, Mara, había un grupo que se llamaba Indra, y inclusive estaban los de Blues Boy, que creo ahora son Liran Roll. Ajá, sí. La banda Bostic también estuvo ahí en los festivales, en un festival que se llamó Por la Paz, ajá, que se llevó a cabo en donde ahora es el edificio del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ahí nos juntamos muchas bandas, pero fue organizado por la Prepa Popular. Ok. Oye, y referente a las influencias, ¿qué era lo que ustedes estaban escuchando para sentirse atraídos por el glam? Pues mira, aquí hubo una mezcolanza, pero bonita. Juan Carlos Alcalá, pues él es muy comercial. A mí me gusta mucho el rock progresivo y el heavy metal. A Lauro le gusta mucho, en ese tiempo le gustaba mucho el rock progresivo. Y Juan Carlos Rosas era más rock and rollero, más ollero. Entonces, las influencias fueron variadas desde Pink Floyd hasta grupos de salsa. Juan Carlos, sí. Y pues así salió. Lo que hicimos ya cuando llegó Aldo fue el que vino a ponerle ya una etiqueta especial al grupo por la imagen. Pero fíjate, es chistoso porque nos presentábamos, Alex Lora nos dio la oportunidad y tocaban mucho las bandas en el Cosmos 2000. Ajá. En ese entonces era un hoyo muy famoso aquí en el Distrito Federal y nosotros lo que queríamos era sobresalir. Entonces fíjate que en una ocasión se me ocurrió ponerme un saco de mi mamá, un saco negro ahí con unas solapas negras como atigrado. Ajá. Y llego y me presento con el saco, ¿no? Entonces César y todos me dicen, ¿qué onda? Pues, ¿qué te pasa, no? Ajá. No, es que me gusta, se ve bien en el escenario. Y fíjate que a partir de ahí, Aldo también agarró un saco de su mamá, me acuerdo, un azul con bolas blancas. César empezó ya a buscar su estilo y en el Museo del Chopo ahí mandó a hacerse unas botas de piel de conejo y de zorro por ahí. ¿Unas botas blancas? Que empezó ahí ya la vida real de Arpad, ¿no? Ya salíamos un poquito dirigidos al glam, pero así influencias totales, fíjate que no fue mucha, ¿eh? Oye, ¿y qué decía la gente? Bueno, pues es que de repente, viendo un poco la idiosincrasia, ¿no? De los chavos en aquella época, la forma de pensar, ¿cómo la gente tomaba eso? Fíjate que al principio, en las primeras ocasiones que llegamos a salir vestidos así, pues ya sabrás, ¿no? Un chifladero y toda la banda te decía de cosas. Pero una de las situaciones es que Arpad, fíjate que como no tocábamos covers ni fusil, en ese entonces el movimiento era más pues la música del Tri, ¿no? De Alex Lora, pero nosotros le damos otro tinte un poco más metalero. Y al principio cuando hacíamos la presentación la gente como que no le caía muy bien, ¿no? Porque decían, pues qué onda, aquí no se ve ese movimiento, son homosexuales o de qué se trata. Pero fíjate que al escuchar la música, la banda nos fue aceptando poco a poco y ya de ahí la indumentaria que nosotros traíamos, como que se empezó a correr esa corriente, ¿no? Así con los demás grupos de nosotros. Y bueno, y de ahí, oye, y referente a los instrumentos musicales, ¿es verdad que era muy difícil hacerse de algún instrumento musical? Fíjate que sí, era bastante caro el poder comprarte una guitarra eléctrica, ¿no? Yo inclusive mi primer guitarra eléctrica, lo recuerdo con mucho cariño,
porque mi papá me llevó a comprar la Lagunilla, una guitarra eléctrica, era una marca Sonatone bastante deplorable, pero yo feliz, ¿no? Con mi primer guitarra. Yo, cuando hicimos el grupo, yo ya contaba con esa guitarra. Posteriormente, César, pues hicimos maravillas, fíjate, para poder comprar su primer bajo. Su primer bajo me lo vendió mi primo, Manuel Lomán, que era de Delirium Tremens. Ajá. Y era un bajo que tenía ahí arrumbado y casi nos lo regaló porque nos veía ahí en el pauperismo completo, ¿no? Se compadeció y nos lo regaló. Pero sí era muy difícil, hacerte de equipo en ese entonces. ¿Tú crees que si hubiera existido todas las facilidades que existen hoy en día, su música sería diferente? Fíjate que sí, íbamos evolucionando. Todos creo que empezamos oyendo al Tree Soul, In My Mind. De ahí yo creo fue lo que nos metió al rock. Yo creo que hubiéramos evolucionado, ¿no? Bastante. Al menos cuando el tipo de música que tocábamos, fíjate que aquí no era muy afecta, ¿no? A la banda. Ellos querían oír de grupos como Vago, como Charlie Montana, Lead and Roll. Y nuestras canciones no iban en esa línea, en ese tipo de música que estaba acostumbrada la banda. Pienso que si hubiéramos tenido esa oportunidad, sí hubiéramos evolucionado bastante. Y ahí así nos fuimos armando. Si tú hubieras visto la batería de Carlos Rosas, que era el baterista, es porque compramos un tom, un bombo, todo feo, lo parchábamos, comprábamos los forros, y bueno, le hicimos un monstruo de batería, pero de pura pedacería, Sí. ¿No? Es una de las cosas que pasan. Voy a platicar un poco de los integrantes y de las etapas que han vivido ustedes como ARPA. Hemos platicado mucho de su entorno que les tocó vivir, pero no hemos platicado tanto de la banda. Y voy a hacer una pequeña descripción de la gente que entró, que estuvo y que se salió. Ustedes como banda ARPA aparece, bueno, pues fueron fundados por Juan Carlos Alcalá Lomán, que eres tú, Juan Carlos, ¿Sí? Juan Carlos Rosas Landa en la batería, tú, César de la O en el bajo, Lauro Soriano en teclados. Posteriormente entra Aldo de la O, que vendría siendo la segunda etapa, por así decirlo. Poco tiempo después, Ismael Carreto entra y por supuesto Ismael Carreto entra en la batería. Posteriormente Andrés Tepuja entra en la batería y sale Lauro Soriano. Eduardo Lugo entra en teclados. Javier Chícaro posteriormente Javier Chícaro también entra en la batería y sale Andrés. Sí, también él estuvo un tiempo en la batería. Y sale Andrés. Sufrimos mucho de los bateristas. De hecho, aquí había una etiqueta muy fuerte que los bateristas se les subía el gas, se sentían ya rockstar. Ajá. Y pues teníamos la necesidad de cambiar al integrante porque ya no compaginaba con los principios del grupo. Porque entonces es lo que veo, después entra Javier Chícaro en la batería y después sale él y entra Luis Rojas en la batería. Y bueno, y siempre como baterista también estuvo Jaime Esteves, ¿no? Que fue su ingeniero, pero también los apoyaba en la batería ocasionalmente. Sí. Y más en los palomazos, cuando íbamos a cotorrear a otras colonias que nos invitaban, por lo regular el baterista no andaba, como te comentaba, se sentía en las nubes, pero Jaime ahí andaba con nosotros, pues se montaba en la batería y salía al evento. Órale, qué suave. Pues fíjate, ahorita una anécdota rápida, cuando empezamos, que Lauro, que posteriormente formó parte de Roxy, a él lo conocimos, pero él tomaba clases de órgano. Ajá. Y tenía un órgano así de mueble, de madera. Y una de las ocasiones le quisimos cortar las patas a su órgano. Ajá. Que lo colgara, ¿no? Entonces su mamá le puso una regañada. No, olvídate, o sea, tremendo, ¿no? Lo que le costó a la mamá comprar el órgano, ya lo andábamos cortando, ¿tú crees? ¿Y lo cortaron, en serio? No, nos pusieron una y ya habíamos trazado para darle los cortes, pero ya no se pudo. Entonces lo que hicimos fue vender su órgano a espaldas de su mamá. Ajá. Y ahí fue cuando le compramos un tecladito muy chiquitito, de tecla pequeña,
es cuando empezaban a salir aquí tecnológicamente esos teclados. Ajá. Y ahí es cuando Lora nos ve y nos bautizó él como los